transforman la visita al museo en una inolvidable experiencia. Los objetos relatan su mensaje y ponen en contacto al visitante con este personaje nebuloso y milenario que habitó en nuestra geografía y que forjó su cultura. $3,200 años antes de Cristo, sobre una playa extensa y dorada, el primer alfarero de América acaricia el barro y le da forma. Su espíritu se imprime definitivamente en la arcilla, en formas casi sensuales, en las que arriba la simpleza más pura con la complicación de los diseños. Venus de arcilla, diminutos poemas aprensibles en la palma de la mano, veneración del eterno femenino y relación de lo telúrico con la permanencia de la especie humana. $1,800 años antes de Cristo, el cultivo del maíz propicia una agricultura extensiva y fecunda. El grano redondo y dadivoso, la caña erguida y el morreón dorado se transforman en símbolo constantemente reverenciado por el hombre de América. Las bodegas llenas permitirán a este hombre ecuatorial aventurarse hacia los Andes, monstruo silencioso y azul tendido a lo largo de su horizonte. El hombre tendrá tiempo para pensar y observar la naturaleza, para producir nuevas formas y técnicas nuevas. El agua cristalina de sus recipientes se libera a través del canto de las aves, del grito de los monos y del croar monótono y agorero de las ranas. El hombre de chorrera, empírico elemental, aplica principios de física como el de los vasos comunicantes, el de la presión de los líquidos sobre los gases y el de la acústica, y hace cantar a la arcilla y da una voz al barro. 5.000 años después, podemos redescubrir el mensaje, emocionarnos con esa música milenaria y regocijarnos profundamente con la poética de ese oscuro personaje anónimo. Propietario del cielo azul y de una alta parcela en los Andes australes, el hombre de Narrío cultiva su tierra fértil. Trabaja con perfección la cerámica y logra paredes muy delgadas para sus recipientes, a los que decora con gran sutileza. Desde el distante mar azul, recibe por comercio las preciadas conchas, con las que concreta un sueño cromático y plasma su profundo sentido religioso. Mientras tanto, en la costa exuberante, la cultura se desarrolla paulatinamente. Aquel hombre bucólico y agrario por esencia ve aparecer en el horizonte distante personajes adustos que llegarán hasta su tierra y transformarán su mundo poético, donde el canto de las aves ha servido para inspirar al alfarero en un régimen distinto. Una teocracia predominante impondrá nuevas formas de vida. Este nuevo pueblo que los arqueólogos han bautizado como el de la cultura de Bahía de Caracas va estableciendo su rigor político e incluso estético sobre un amplio territorio. Sus mitos adquieren vigencia. La mujer tiene un papel predominante en esta sociedad político-religiosa y se le encuentra como sacerdotisa, intercesora ante la divinidad para conseguir el fruto deseado o propiciar el nacimiento de un niño. Aparecen personajes hallados, dioses de la guerra, brujos que con su poder mágico ostentan caracteres mitológicos. La coca, arbusto que crece silvestre en los flancos de la cordillera de los Andes, posee una importancia definitiva en los ritos. La comunidad la usa en sus ceremonias como elemento imprescindible. Sacerdotes, personajes de rango, brujos, la ingieren con fruición y quedan perenizados por la magia del artista que logró captar sus expresiones. La potencia viril es asimilada al poder político. El personaje que ha logrado capturar al felino que ronda en la noche oscura y que acosa a la población indefensa, exhibe el colmillo de la fiera y es considerado como jefe indiscutible.
Los dioses se pluralizan y se transforman en seres tutelares que velan por la vida y la tranquilidad del hombre asentado en la costa ecuatoriana. Divinidades casi familiares propician la cosecha fecunda, a las que mediante el exvoto ofrecido por una mujer encinta se consigue conmoverlas para obtener una fertilidad constante que pueble la tierra. En la cultura de Bahía de Caracas aparece por primera vez en el Ecuador el urbanismo, es decir, la planificación de una ciudad. El pueblo deja de ser una aglomeración caótica y diseminada para convertirse en un ente orgánico. Se plasma también un sentido humorístico dentro de su cerámica. El imaginero popular capta escenas de la vida diaria de las que se puede sacar a luz sus costumbres y su manera de ser. Las artes tienen gran importancia en la cultura de Bahía de Caracas. Los alfareros, además de realizar temas religiosos, plasman su buen humor en escenas cotidianas. La naturaleza es maestra y consejera. Las representaciones adquieren una gran sutileza, se hacen más realistas y si a los dioses se les muestra airados, en el hombre se dulcifican las facciones hasta lograr una gran ternura. El color es completamente definitivo dentro de la composición plástica para acentuar los rasgos, demostrar la riqueza de los vestidos y autentificar a los materiales. El alfarero, observador profundo del paisaje de sus pobladores, captura en formas definitivas la gracia picaresca del mono. La presencia mágica del delfín, que custodia la embarcación que se lanza mar adentro, o la opulencia de los frutos cabalgados por insólitos personajes. Plasma escenas irrepetibles que se grabaron para siempre en su pupila. El felino, animal mitológico que sintetiza la fuerza, el poder de la continuación de la especie, es capturado en la dulzura de su infancia. Retosa sin presentir siquiera que se transformará en enemigo agresivo del hombre cuando sus dientes aguzados iluminen la oscuridad de la selva exuberante. A comienzos de la era cristiana al norte de los Andes ecuatorianos, aparece un hombre introvertido y profundo que saca su mundo interior a relucir. Ánforas altas y estilizadas, mágicas gotas de rocío en las que ha concebido una forma que se acopla con su alma. El color define superficies, estiliza y geometriza un mundo conceptual. Los seres materiales han ido perdiendo su vigencia para transformarse en símbolos en los que el artífice jamás repite el mismo tema. Coetáneamente en la costa, la cultura de Huangala, agraria y marina, ocupa las planicies y las colinas próximas al mar. Los artífices conciben un nuevo mundo que descubre su sentido plástico trascendental. La casa no es únicamente una arquitectura vacía, sino un hogar cálido donde el hombre y la mujer forjan su destino. Los cuencos soportados por personajes incansables sostienen un hemisferio de arcilla. Figuras hieráticas, músicos, flautistas. Paradójicamente, al soltar su vitra apuntada, se desgaja el sonido, repetición de un mundo enmudecido que cobra mágica vigencia. En los Andes centrales, el hombre acaricia el barro y lo adelgaza hasta dimensiones increíbles. Las paredes de los recipientes de la cultura tanzanea son comparables a la más fina porcelana. Formas humanas, cálices casi sensuales, grandes recipientes, delicadísimas esferas, continentes de arcilla, en que se quedó prisionera el alma de su artífice. Bien, hasta ahí este trabajo de Gabriel Tramontana sobre la inauguración del Museo del Banco Central, ¿no? ¿Por qué quería enseñarles? Bueno, además de enseñar el trabajo de Tramontana, era para que ustedes puedan apreciar qué pasa con una cinta cuando ya se comienza a deteriorar. Esta cinta ya estaba en un avanzado estado de descomposición y la tuvimos que digitalizar y por eso es que ustedes ven que hasta se ha perdido el color. Seguramente esta filmación era en 35 o 16 milímetros a color y se ha perdido el color, es ese color ya medio anaranjado, fruto de la descomposición de la película, y también esas fallas del sonido, que es producto de que la película, cuando ya se comienza a deteriorar,
tiende a hacerse unos dobleces, ¿no? Y esto dificulta que se grabe o se digitalice correctamente el audio. Ese es el problema que tiene esta cinta, pero bueno, sin embargo, hemos rescatado y es un documento importante por la inauguración justamente del Museo del Banco Central, ¿no? Eh, que es el que guarda todo nuestro patrimonio. Esto es uno de los trabajos de Tramontana que hacían en esa época. Bien, no sé si alguien quiera participar, comentar algo de esta cinta, algo que hayan visto que les llamó la atención. Vamos con Fabián, por favor. Carlos, buenas noches, compañeros, buenas noches. A mí me quedó impresionado de la locución mientras las imágenes recorrían. El proceso de investigación que se dio para el sonido espectacular. Estaba imaginándome cómo sería en la actualidad una voz de ese estilo, que tal vez en la época era muy llamativa. Eso solamente quería resaltar las imágenes sobre la voz pop en el documento. Es increíble. Gracias, Fabián. Vamos con Sebastián, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Claro, justo también rescato lo que acabó de decir Fabián respecto a la locución, pero de lo que tengo entendido, como que para esa época se trataba de dominar a lo largo de Latinoamérica un acento neutro, por eso también tiene como que una, claro, uno podría confundirse con un tipo de narración mexicana, también me arriesgaría a decir hasta inclusive de Argentina. Entonces tiene que ver bastante con eso, porque inclusive la música de fondo suena extremadamente estadounidense. Es como muy lúdica, muy alegre. Entonces, claro, tenían que irse acoplando a lo que era la producción audiovisual de esa época, que, bueno, las narraciones como tal estaban influenciadas por, valga la redundancia, por las radios de esa época en América Latina, particularmente lo que tiene que ver en, en, en el país de México. Y me pareció súper chévere que tengan como que ese tipo de guión tan bien hechito en el sentido de que las palabras no suenan rebuscadas, pero al mismo tiempo son muy elocuentes, transmiten unas imágenes muy vívidas, más allá de lo que uno está observando. Entonces, el trabajo del guión me parece también como que súper rescatable en cuanto a lo que significa la producción de ese archivo como tal. Y claro, uno también le hubiera gustado bastante ver cómo habrían sido como que los colores de esa época, porque es como que si uno hubiera hundido la cabeza en alguna imagen de barro, por eso tiene ese color tan particular la película, pero es súper interesante ver todo ese tipo de repositorios audiovisuales que tiene aquí el país. Gracias. Gracias, Sebastián. A ver, esta es una producción seguramente por encargo, ¿no? O sea, el Banco Central le contrató a Gabriel Tramontana para hacer esto. Y seguramente toda la información, esta técnica histórica, la dio el Banco Central, la dio el, Crespo Toral, que era el director en esa época del Museo del Banco Central, ¿no? Y claro, o sea, el guión de las imágenes y la locución debe haberlo hecho Tramontana con un equipo seguramente que trabajaba en esa época, ¿no? Pero la supervisión, como es un trabajo por encargo, siempre debe haber estado a cargo del Banco Central, ¿no? Del Museo del Banco Central. Vamos con María, por favor. María, ¿le escuchamos? Sí, hola Carlos, linda noche. Lorena te saluda, ¿cómo estás? Lore, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Carlos, por consultarte más que comentar, me ha encantado la plástica del documental, quisiera saber cómo fue hecho. Gracias. Ya. Bueno, cuando se filma generalmente piezas arqueológicas, lo que se hace es tener como, bueno, primero uno no puede sacar las piezas del Banco Central, ¿no? O en esa época no podía sacar las piezas del Banco Central.
sino que justamente en el museo uno ilumina y generalmente lo que hace es tener como estas ¿cómo les explico? Como un eje giratorio de las piezas, ¿no? En donde uno ilumina y justamente hace girar la pieza para poderle filmar de todos los lados, ¿no? Es como generalmente se graba este tipo de cosas, ¿no? Ustedes pudieron apreciar también de que había de pronto zoom a cada una de las piezas, ciertos acercamientos que hacía la cámara, ¿no? Pero sí, lo que mantiene todo el hilo conductor es la locución, ¿no? La locución es lo que mantiene con todos los datos de los diferentes periodos históricos de las piezas que tiene ahí el Banco Central. Bien, vamos con Edgar, por favor. Carlos, buenas noches. Me saltó la curiosidad de ¿y dónde se aprende el oficio para restaurar cintas antiguas? Aquí hay un sitio para aprenderlo, hay que viajar. ¿Cómo se sabe cuando ya no tienen solución? Eso. Ujú. Sí, aquí en el país no hay un sitio donde se estudie. O sea, lo que hacemos nosotros como Cinemateca es preparar gente. Hemos dado algunos talleres también de preservación, ¿no? Y tuvimos recién bueno, hemos traído especialistas también de afuera. Tuvimos un curso con Apex de de la Universidad de Miami, que ellos sí tienen restauración, y la de Nueva York, perdón, la Universidad de Nueva York, que vinieron a dar un curso acá, que se lo hizo público y ellos dieron un seminario. Pero también lo que te da es la práctica, ¿no? La mayoría de gente en la Cinemateca que ha aprendido de restauración ha aprendido eso, manejando, yendo a cursos en el exterior, no perfeccionándose. Sí, pero no hay un sitio donde estudiar. Primero, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos tanto material audiovisual. Por ejemplo, en Argentina sí lo hay, en México también, porque son países donde sí tienen una industria y donde el volumen de producciones que tienen y de películas antiguas que tienen, sí merece dar estos cursos o formar en las universidades este tipo de talleres. No, pero aquí en el Ecuador no las hay. Todos los técnicos que están en la Cinemateca han ido a hacer cursos afuera y han aprendido en la práctica, ¿no? Bien, vamos con Gabriel, por favor. Hola, Carlos, compañeros, buenas noches. Bueno, un poco solamente sobre lo que me pareció, pues muy interesante la producción que se manejó para este video, todo el detalle, lo minucioso de la planificación, obviamente a partir de la locución, de la voz en off que ya estaba estructurada, pero como tú mencionabas, ¿no? La iluminación que le daban, los cambios de tonalidad de un lado, del otro, de las figuras. Y cómo también en el montaje pues hacían coincidir justamente los planos de estas figuras para poder darle una transición bastante interesante y muy bien pensada ya para este video que le da un toque también muy llamativo a cómo se lo presenta. Eso nada más. Gracias, Gabriel. Y me hace acuerdo una cosa importantísima que es el guión. Muchas veces la gente se olvida cuando tiene que filmar de tener un buen guión, hasta para el documental o hasta para este tipo de producciones por encargo. Es fundamental el guión. Y el guión no es solo la locución, lo que van a decir, no, hay que pensar las imágenes, qué imágenes van con cada una de las locuciones, ¿no? Entonces, sí, el trabajo primero de investigación, el trabajo de conocer, profundizar y después de eso, hacer un buen guión es fundamental, ¿no? Para el documental también o para muchas cosas que uno realiza, el guión es fundamental. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? ¿No? Entonces, bueno, pasamos a ver un poco la biografía de Tramontana que quiero presentarles. Ya les comparto.
Eh, ahí ven, ¿no? Gabriel Tramontana. Estudió cine en México, estuvo en un curso de sonido y sonido ampliado a la imagen en Estados Unidos. Cursos de cine en México, lo general, practicando en gran medida la edición en México mismo. Inició su trabajo con la producción cinematográfica en el año de 1951, en 16 milímetros, con una operación de un niño de 5 años que debía enderezarle las piernas. Esto en conjunto con el doctor Eduardo Alcíbar. Una duración de 2 minutos y medio aproximadamente. O sea, es un corto que es la primera producción de Tramontana. Posterior a esto empezó a realizar documentales para el Comité de Vialidad, realizó documentales para el cine, hizo una gran cantidad de documentales en sus primeros años. En el año de 1952 nació la industria cinematográfica ecuatoriana, pero se cambió de nombre porque este es el único país en el mundo en el que no hay industria. Esas son palabras de Tramontana. Y para el año de 1962 cambiaría a Ecuafilm S.A. con su padre Gabriel. Tenía una furgo donde llevaba el cine a todo el país. Lo interesante de Tramontana es que no solo filmaba estas producciones, o sea, hacían informativos más que nada del gobierno y eso, pero llevaban estas producciones a los diferentes pueblos a proyectarles, ¿no? Estos trabajos. Prácticamente todos los testimonios fílmicos de obras del país son realizados por Tramontana. Hacían los noticieros en 16 milímetros y los transmitían en el canal 12 con Alberto Borges. Entró en vigencia el decreto 1348 con que el general Rodríguez Lara decía que todos los noticieros deben ser transmitidos de forma gratuita, perjudicando a las producciones de noticieros para el cine de Tramontana, con lo que todos los noticieros de cine en el mundo han muerto. Igual estas son palabras de Tramontana, ¿no? Porque ellos cobraban por hacer estos noticieros y pasarlos. Pero después con este decreto quedaron en que todos estos noticieros se hagan de forma gratuita y por eso ya no se hacían. Los noticieros generalmente pasaban antes de las funciones de cine los días domingo. O sea, cada semana hacían un noticiero que lo pasaban antes de las funciones, que la gente iba, generalmente se informaba. Acuérdense que en los años 50 no había todavía televisión en el Ecuador, entonces la gente se informaba a través de estos noticieros que los hacían y los pasaban en las salas de cine. En 1957 filma a colores el desfile del 9 de octubre en Guayaquil, de 2 horas de duración. En 1959 vuelve a filmar Mariana de Jesús Azucena de Quito para el Padre Villar, de director. Estos datos son sacados de una entrevista realizada a Tramontana en El Comercio y es información proporcionada por Vilma Grant. Bien, hasta aquí esto de esta pequeña biografía de Tramontana. Como les decía, en el documental de Descartes, ahí aparece Tramontana diciendo unas palabras. David, por favor, ¿nos quería decir algo? Sí, Carlos, buenas noches. Me viene a la mente una pregunta acerca de esta época con respecto a los noticieros cinematográficos. Se producía uno a la semana y si bien, bueno, pues ya estamos no, no es tan atrás en la historia, pero ¿cómo era el tema de distribución? Llegaba solo a Quito, era solo local, llegaba a Quito y Guayaquil, tal vez Cuenca, otras ciudades, porque me imagino, claro, para hacer una distribución semanal me viene esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se distribuía sobre todo? Y también el trabajo que debe haber sido grabar, revelar, imaginemos que en ese entonces era revelar, editar audio, que empatarlo con el audio no es como ahora tan fácil, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es esto de la distribución. Bien, buena pregunta, David. Sí, justamente ellos lo que hacían, como generalmente en los cines, igual no habían tantas películas, entonces había las dos películas que se intercambiaban, ¿no?
y lo que hacían es que los motoristas llevaban las películas, por ejemplo, en un cine, pues que la función empezaba a 10 de la mañana, en el otro empezaba a las 11. Entonces lo que hacía el motorista es se acababa el primer rollo y llevaba esa copia a la otra sala de cine. Hay que entender también que en esa época no habían tantas salas de cine. No sé, en Quito habría unas 10 salas de cine y en Guayaquil unas máximo 14, o no sé el número exacto, pero o 20 salas, ¿no? Entonces, realmente no era tanto sacar tantas copias, sino este sistema del motociclista que tenían y que llevaba las películas de una sala a otra. No era como se manejaba esto, la distribución. Otra cosa es que no hacían todo el proceso de la industria, que es filmar en negativo, revelar, editar, hacer un positivo, ¿no? Porque eso les hubiera llevado mucho tiempo. ¿Qué fue lo que hacían la mayoría de los cineastas acá? Es que filmaban un interpositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sacaban una película en positivo. O sea, no filmaban en negativo, sino en una película que se conocía como interpositivo. Es decir, que cuando ya lo revelaban, ya salía positivo. Y había unas máquinas copiadoras de películas, ¿no? En 16 milímetros, por eso es que trabajaban en 16 milímetros, porque tenían unas máquinas para copiar la película. Una vez editada, ponían en esta máquina que copiaba las películas, ¿no? La original pegada y en la otra ya copiaban, ¿no? Entonces seguramente, y no tengo el dato exacto, pero deben haber hecho unas 5 o 6 copias por ciudad y hay que, o sea, básicamente esto de los noticieros es Quito y Guayaquil, ¿no? Es donde pasaban estas producciones. El resto del país no, hasta Cuenca, no sé si llegaban estos noticieros. Por eso te decía, es una buena pregunta porque habría que investigar eso como si estos noticieros que sabemos que en Quito, en Guayaquil sí se pasaban, ¿no? En las salas que habían en ese momento, pero en el resto del país no tenemos conocimiento. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Algún otro comentario que deseen hacer? No. Bien, entonces quiero pasarles otra producción de Tramontana. Y se me perdió. Ah, no, aquí está. Ya. Que fue realizada en el año 75. Es casi una de las últimas producciones que hace Tramontana, pero que es bien interesante por el tema. No les voy a decir nada, les voy a compartir y después seguimos hablando de este tema. El 1 de septiembre, la ciudadanía del Ecuador se vio sorprendida por una insólita noticia consignada profusamente por los medios de comunicación colectiva. Un reducido grupo de militares, instigados y apoyados por sectores reaccionarios, se lanzó a la descabellada aventura de un golpe de Estado. La Armada Nacional y el gobernador del Guayas, general Jaime Semblantes Polanco, y luego todas las unidades militares del país, ratificaron de inmediato su lealtad, condenando a los sediciosos encabezados por González Alvear. El daño estaba consumado. Valiosas vidas de militares y civiles fueron sacrificadas en aras de la ambición y defensa de bastardos intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Con el irrestricto apoyo del Ejército, Marina, Aviación y Policía, tras la rendición y huida, disfrazados de civil, de varios de los cabecillas que abandonaron a sus seguidores, el presidente Rodríguez Lara reasumió sus funciones en medio de la satisfacción ciudadana que pudo observar la unidad de las Fuerzas Armadas
y aplaudir al primer mandatario en su triunfal paso por las ciudades de Riobamba, Ambato, Latacunga y su ingreso a Quito. Un doloroso capítulo terminaba así y caía el telón sobre la farsa de los golpistas que finalizó en tragedia. Durante su intervención, el presidente fustigó duramente a los aventureros civiles y militares, a quienes acusó de ser los únicos culpables de esta aciaga jornada que enluta a la patria y ha manchado el honor de las Fuerzas Armadas, el que fue reivindicado por la actitud leal de la abrumadora mayoría de ecuatorianos en arma y sus hermanos civiles. Los principales colaboradores del presidente estuvieron esa noche en el destruido Palacio de Gobierno, condenando unánimemente la absurda rebelión. La mayoría vestía un traje de campaña, portando armamento que no tuvo que ser utilizado por la cobarde huida de los jefes sediciosos que en prisión o escondidos en embajadas o el extranjero esperan el castigo a su traición a la patria. Mención especial y reconocimiento emocionado del jefe del Estado mereció la heroica escolta presidencial que en una proporción de 20-1 sostuvo más de 11 horas de desigual batalla, encabezados por su comandante. Normalizada la situación y con absoluta tranquilidad en toda la República, al día siguiente se hicieron presentes en el Palacio los ministros de Estado, jefes militares para efectuar la normal reunión de gabinete. Los comentarios previos variaban entre la condena y el absoluto rechazo ante la insólita actitud de quienes, pudiendo recurrir a la crítica constructiva o al reclamo, prefirieron enlutar al país. Teniendo como fondo una puerta del Palacio derribada, el batallón Vencedores e Infantería de Marina son relevados. Pese a una apresurada limpieza, aún es posible observar en el despacho presidencial las huellas del combate y la barbarie de los saqueadores que ingresaron a la casa del pueblo junto con los sediciosos. En las siguientes escenas, y como una denuncia ante la ciudadanía, ofrecemos las siguientes secuencias. Valioso óleo del discutido político Gabriel García Moreno y otras valiosas pinturas dañadas o destruidas. En la Secretaría de Información de la Presidencia, sala de sesiones del gabinete recientemente remodelada. En el transcurso de pocas horas y por acción de una turba civil que no consideró el irreparable daño que se causaba al país, no solo se limitaron a robar objetos, sino a destruir lo que no podían llevar. ¡Qué vergüenza para la patria! La residencia privada, último reducto de la resistencia leal, muestra en su fachada las cicatrices de miles de disparos, cuyo eco aún retumba en sus paredes y en nuestros oídos. No se respetó nada, desde objetos y enseres de propiedad de la nación hasta vajilla, cubiertos, tesoros artísticos, inclusive ropa y objetos personales, no solo de la familia del mandatario, sino de funcionarios y servidores del palacio. A esta virgen de la escuela quiteña le fue arrancado un brazo para robar al niño que cargaba. Ceniceros y antigüedades, dinero en efectivo y ropa fueron presa del saqueo. La biblioteca presidencial, después de realizada la mayor parte de arreglos y limpieza, muestra aún la crudeza del combate y básicamente la hazaña con que actuaron los enemigos de la cultura y de la patria. Que la paz caiga sobre la tumba de todos aquellos que fueron inmolados y el más severo castigo para los culpables. Que la mesiánica violencia sea para siempre desterrada de nuestra patria. Que las heridas cicatricen y emprendamos juntos y basados en el interés del país una nueva ruta de progreso y de paz. Desde Quito, Prensa Filmada se despide de ustedes, invitándoles a expectar nuestra próxima edición dentro de 7 días en este cine y por este canal.
Bien, estoy seguro que la mayoría de ustedes, como son jóvenes, no conocían esta etapa de la historia del país, que hubo un golpe militar en la época del Bombita, de Rodríguez Lara, ¿no? Y que hubo eso, toda esa balacera, hubieron muertos, heridos, ¿no? Y un poco este es el trabajo que hacían y que pasaban, como ven, todas las semanas en las salas de cine. Este era el tipo de noticiero que pasaban, ¿no? Es uno de los, como les decía, uno de los últimos trabajos de Tramontana, porque después, que ya cuando aparece la televisión y todo, el video, ya desaparece este tipo de productos audiovisuales, ¿no? Pero bueno, además de que es un hecho importante de la historia de nuestro país, ¿no? Es un registro importante y la forma como está filmado y narrada también tiene esta misma línea que ustedes vieron en lo del Banco Central, ¿no? O sea, ahí hay un sello, digamos, del trabajo de Tramontana, ¿no? Que era un profesional en ese sentido, en hacer este tipo de productos. Bien, con esta introducción, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario de este trabajo que acabamos de ver de Gabriel Tramontana sobre este hecho histórico o en la forma como está hecho este trabajo? ¿Alguien desea participar? Sí, David, por favor, le escuchamos. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que resuelve muchas de las dudas que tenía de cómo eran. Sí me venía a la mente cómo eran justamente estos noticieros cinematográficos, me parece que llevaban por título, ¿no? Según vi al final. Yo creo que con esto me queda muy, muy claro. Me llama la atención, dentro de mi trabajo de investigación, estoy haciendo algo que se perdió acá en Cayambe. Yo soy de Cayambe. Aquí había el cine que estaba dentro de una construcción que era el Teatro Popular. He estado ya investigando, estoy tomando datos sobre el cine que había aquí, y me parece que también ciertas copias las traían para acá. Entonces habrá que ver, ¿no? Estoy por confirmar entrevistas a gente que vivió directamente. Este cine fue inaugurado en los años 60 y estuvo, me parece que hasta los años 80 y pico acá en Cayambe. Las funciones de fin de semana nada más. Y también, bueno, chévere aquí que se mezclaba con sainetes y todo ese tipo de cosas, que me parece chévere en el sentido de que se mezclaba también la parte cultural o artística para un poco incipiente, podemos llamarle, como dice Tramontana, no había la industria, pero algo se trataba de hacer con respecto al entretenimiento. Entonces, claro, me parece también incluso el tipo de locución muy, muy de institución, ¿no? De propaganda, podemos llamarle, oficial. Entonces, sí, yo creo que es súper interesante el ver. No sé si hay más de estos trabajos de noticieros. Me gustaría saber para poder como tener una referencia y buscar más dentro del archivo de ustedes. Me refiero si lo tienen más de estos noticieros periódicos o semanales. Sí, sí tenemos más y hay que tomar en cuenta que quienes trabajaban era en Guayaquil, especialmente Tramontana, o si tenía vinculación con el gobierno de turno. Y la otra persona que trabajaba esto era Agustín Cuesta, que hacía también estos noticieros y que proyectaban. Agustín Cuesta trabajó más en Quito, pero igual dependía de el gobierno que estaba de turno, ¿no? O sea, generalmente estos eran institucionales. ¿Quién pagaba esto? Pagaba justamente el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno hacía estos noticieros para informar. Por eso les decía, el archivo audiovisual siempre estuvo al lado del poder, o sea, siempre estuvo del lado del ejecutivo, que era el que financiaba este tipo de productos, ¿no?
y hacían estos noticieros, especialmente hasta los años 70, porque desde mediados del 70 ya aparece la televisión con fuerza, en el sentido que la gente ya comienza a comprarse sus televisores y entonces ya esa información pasa más bien a la televisión. Bien, vamos con Doménica, por favor. Hola, buenas noches con todos. Mi pregunta es, ¿había también este tipo de noticieros, pero de forma independiente al mismo tiempo? ¿O eh, ellos eran los como únicos encargados de realizar estos noticieros aquí en Guayaquil y bueno, en Quito otra persona encargada? O había, no sé, como personas, periodistas, por así decirlo, independientes que también producían, o ellos eran los que hacían todo, como que dominaban toda esta parte. Del archivo que tenemos, ellos son los únicos. O sea, por eso les decía, ¿quién hace todos estos documentales institucionales, casi desde los finales de los años 40 hasta el 70, son Gabriel Tramontana en Guayaquil y Agustín Cuesta en Quito? O sea, del material que al menos nosotros tenemos y de la investigación de Vilma Granda, son los únicos que tienen. En esa hay que tomar en cuenta también de que en esa época no había el periodismo como se conoce ahora, ¿no? O sea, era gente que aprendió en la práctica, empíricos, ¿no? Ya vamos a ver lo de Agustín Cuesta. Entonces, no había otra gente que haga esto también, ¿no? El movimiento, digamos, de cine justamente, de asistentes o de hijos que comienzan a aparecer, es alrededor de los años 70, ¿no? Que comienza a surgir un grupo de cineastas que comienzan a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero de ahí, estos noticieros estuvieron casi, digamos, como un monopolio de Gabriel Tramontana, que tenía él más de 2000 películas de estas, de los noticieros. Imagínense, son como 2 décadas que hacían este trabajo, y también Agustín Cuesta. El problema con Tramontana es que él tenía todo este material en un subsuelo en Guayaquil, sin condiciones de temperatura ni control de humedad. Entonces, cuando nosotros fuimos a ver el archivo Tramontana después de su muerte, el Consejo de Cine adquirió esto, y no les miento, más del 60% estaba ya destruido. Ya era así agua, casi gelatina se vuelve la película. Entonces se perdieron muchos materiales de esto. Y el problema con Agustín Cuesta, en cambio, era el desorden. O sea, él no tenía en orden las cosas. Iba alguien a visitarle y hasta regalaba las películas, ¿no? Entonces, un poco el hijo, Jaime Cuesta, es el que le pone orden y conservó parte de las cosas, ¿no? Entonces, son dos casos patéticos, o sea, con respecto a la memoria, ¿no? Porque en esa época, ¿qué preocuparse de la memoria y nada? O sea, ya pasaron el noticiero y ya, chao, hacer el siguiente, ¿no? Entonces, desde la actualidad es que tenemos esta reflexión de guardar, de preservar estos documentos, ¿no? Pero esa es la realidad del país, ¿no? O sea, sí tenemos esos noticieros de Tramontana, como les digo, una parte, tenemos un 30%, y de Agustín Cuesta también tenemos algunas cosas, pero la gran mayoría realmente se ha perdido. Y bueno, y contestándote, no había, al menos que conozcamos nosotros como producción independiente, no había. Había intentos como los de estos de Santana, pero era más tratando de hacer cosas de ficción. Eso, vamos con Fabián, por favor. Fabián, le escuchamos. Eh, sí, Carlos, justamente mi pregunta era hablar un poquito del formato, cómo había sido grabado estos noticieros que nos presentaste, si era 16 milímetros, 8 o 35, porque la proyección en 35 milímetros es muy grande, o se proyectaba en las salas con 16 milímetros.
o había proyectores de 8 milímetros, entonces más bien era, y cómo se había, se habían conseguido, cómo se habían recuperado esta media que nos mostraste. Y un claro ejemplo de cómo manipulaba la propaganda política, creo que a nivel internacional se daba, tal vez había alguna estructura como guión, una introducción y luego imágenes con montaje. Si nos puedes explicar algo, cómo se construía este tipo de comerciales, propaganda política. Bueno, como son o eran institucionales, debe haber habido un jefe de prensa o alguien que revisaba estos guiones, ¿no? Acuérdense que todas estas producciones eran por encargo, o sea, el gobierno de turno pagaba estos promocionales que eran sobre el gobierno, sobre las actividades del gobierno que hacía. ¿No? Entonces, alguien debe haber tanto revisado el guión como revisado el corte final de estas producciones. La mayoría de cosas por costos lo hacían en 16 milímetros, porque el 16 milímetros era más fácil y las máquinas que tenían de revelado aquí también eran 16 milímetros. Aunque tanto Agustín Cuesta como Gabriel Tramontana también filmaban en 35, pero aquí no había las máquinas de 35. O sea, filmaban en 35 cosas importantes que mandaban a revelar al exterior y después tenían que mandarles de allá y editaban y el proceso después de mandar a hacer las copias en 35. Pero solo eso hacían con cosas que eran así muy importantes porque el costo era más elevado. Pero este tipo de noticieros lo filmaban en 16 milímetros porque sí tenían los laboratorios para revelar acá y también las copias tenían una máquina copiadora en 16 milímetros, era más fácil tenerlo acá. Vamos con Camilo, por favor. Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Bueno, sí, yo había escuchado algo de cómo se hacían antes estos noticieros, pero nunca me había imaginado que eran tan geniales. Me pareció muy bonito el tratamiento que le dieron. Más allá de la noticia que estaban dando, no se le ve tanto el drama o era una narración más, digamos, más simpática para la noticia que se está dando. No había tanto drama, por decirlo así, o amarillismo en la noticia. Me llamó también mucho la atención cuando está hablando, como una rueda de prensa, que se ve que está el presidente ahí. Hay un periodista que está ahí con la libreta anotando mano el tema. Y sobre la máquina también veo, sobre la mesa también veo que hay muchas maquinitas que asumo eran las máquinas de sonido del micrófono. No sé si era eso. Y de ahí el tema que sí me llamó la atención es si ese material que nos mostraste es digitalizado. Me pareció haber visto, mejor dicho, vi que sobre el costado del video hay una franja donde se mueve el sonido. No sé si eso, bueno, si así se grababa originalmente o al digitalizarlo se digitalizó con esa barra de sonido ahí. Eso. Bien, empiezo por lo último. Cuando nosotros digitalizamos, se puede ver justamente el sonido también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ya cuando, digamos, lo digitalizado lo vamos a exhibir? Se reencuadra el formato original. ¿Qué pasó acá con estas producciones? Que había un director de la Cinemateca que cuando vio eso dijo, ah, chéverísimo, entonces déjale con esa parte del sonido. Entonces, es nota de la digitalización más que nada, ¿no? Y una cuestión estética que le gustó cuando se hizo esto a un director de la Cinemateca y a la persona que digitalizaba, y en vez de hacer el encuadre de solo imagen, dijo, déjale el sonido para que se vea, que le parecía más chévere que la gente pueda ver con esa tranca de sonido. Eh, con respecto a lo otro, sí, o sea, yo creo que había un cuidado estético con respecto a las cosas, ¿no?
Por ejemplo, a pesar de que había fotos y creo que había videos de lo del enfrentamiento, en este noticiero no pasaron, lo pasaron más bien de una manera, no sé, más sana, digamos. Y eso contrarresta mucho con cómo se maneja en la actualidad el tema de la violencia, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha responsabilidad de los medios, de los canales de televisión, de las redes sociales, cómo se maneja en la actualidad el tema de la violencia, ¿no? Que hay un morbo de presentar las cosas y eso realmente daña como sociedad. Es increíble que en algunos países de Europa están cerrando las prisiones porque ya no hay muchos candidatos que vayan presos, ¿no? Y más bien las prisiones están cerrando y están haciendo museos. ¿Y esto por qué? Porque en esos países, por ejemplo, está prohibido pasar noticias de crónica roja o noticias de violencia por el daño justamente psicológico que hace a la sociedad. Pero en cambio acá no hay ningún control ni de los canales y peor de las redes sociales. Entonces, hay mucha responsabilidad también con el tema de la violencia de los comunicadores y de la gente que reproduce también este tipo de cosas, ¿no? De violencia, ¿no? Y no hay un debate también como sociedad sobre cómo se maneja este tipo de elementos, ¿no? No es solo decir, los niños no tienen que consumir el celular. O sea, si, los niños, inclusive en vez de darle un chinesco, ahora los padres le dan el celular para que se entretenga y no moleste, ¿no? Entonces, si hay un problema, digamos, como sociedad en cómo manejamos tanto los dispositivos y cómo manejamos la información, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? No, entonces, si no, pasemos a ver a Agustín Cuesta, a conocer este personaje. Yo les había proyectado en la primera clase un fragmento sobre cine ecuatoriano en donde aparece Agustín, pero les voy a volver a pasar para recordarlo. Pensábamos también en aquellas actividades del movimiento artístico que recogen el testimonio de lo que somos, que lo transforman, lo enriquecen, procurando siempre devolverlo a sus protagonistas. Precisamente por eso hemos dedicado el programa de hoy a una actividad del movimiento artístico de las más completas, con mayor poder de comunicación y de más rápido desarrollo en los últimos años, el cine ecuatoriano. Las primeras películas que se hicieron aquí en el Ecuador la hizo Paco Vilar en Guayaquil, que se llamaba Nos conocimos en Guayaquil, o se conocieron en Guayaquil, una cosa así. Luego hizo un chileno Santana, una película de La Marianita de Jesús, una película con una producción muy defectuosa, como se hacía en sus tiempos, y una técnica más defectuosa todavía. La primera película que yo produje fue en el año 1949 en Cali, que se llamaba El Congreso Eucarístico Bolivariano. Cuando estaba yo filmando, limpiando la filmadora, llegó el técnico que arreglaba las máquinas de nuestro teatro y me dijo, yo sé mucho de filmación y te ayudo en la filmación. Nosotros nos pusimos muy felices. Y entonces, como no teníamos plata para hacer la película, yo iba al Monte de Piedad y alquilaba y empeñaba el proyector. Con la plata que me prestaba el proyector, compraba la película. Filmábamos y mandábamos a Rochester, en Estados Unidos, a revelar la película. Cuando ya venían las películas reveladas, no tenían que proyectar. Entonces, empeñaba la filmadora y sacaba el proyector. Y esa era, pues, una cosa de nunca acabar, pues, de empeñar y desempeñar, empeñar y desempeñar. Así, el cine pudo existir. Cumpleaños y matrimonios, fiestas y acontecimientos locales. Y cuando la televisión aún no llegaba al país, siguiendo las incidencias del mundo político y sus personajes. En anécdotas tengo muchas cosas, especialmente del doctor Velasco Ibarra, que es con el que más he trabajado yo sin ser velasquista. Un día fuimos a filmar en Manabí
La gente vio el helicóptero presidencial y salió pues a la plaza. Y el doctor Velasco estaba un poco intranquilo. Y sin embargo le decía al mayor que manejaba, aterrice señor, pero doctor no puedo, aterrice señor. Y el mayor estaba confundidísimo. Cuando iba a aterrizar en el parque, en la plaza de mercado, habían por lo menos 2.000 gentes. Y este muchacho hizo una maniobra pues muy rara y fuimos y caímos a un costado de la plaza. Nadie sabía lo que había pasado. El doctor Velasco creía que ya habíamos aterrizado, abrió la puerta y se botó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no habíamos caído en la plaza, sino que habíamos caído en un pequeño estero donde al lado era un pantano terrible. Y el doctor Velasco se cayó pues hasta el ombligo. Entonces, en ese momento la gente estaba, los que íbamos en el avión estaban muy apurados por salvar la vida del doctor Velasco. Y yo, con mi actitud periodística, era tomar la noticia, filmar el hecho. Entonces empecé a filmar yo al doctor Velasco. Y lo sacaron al doctor Velasco con tanta mala suerte que en ese momento se le reventó la correa y se le cayó el pantalón. El doctor Velasco pues tenía esos calzoncillos que tú usas, ¿no? Los calzoncillos conservadores hasta abajo. Y lo sacaron al doctor Velasco, pero con los pantalones prácticamente en las rodillas y sin un zapato. La historia registra películas anteriores, pequeños cortos de aficionados con escenas familiares y un largometraje argumental producido en la década del 30 y dirigido por Demetrio Aguilera Malta. Deben haber sido comienzos muy duros, pero es precisamente eso lo que hoy nos permite hablar de un cine nacional. Bien, hasta ahí quería presentarles esto. Esto es parte de un trabajo que hacían en los años 80, Eduardo Califé, para la Secretaría o la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, que se llamó Identidad, sobre diferentes manifestaciones culturales como folclore, pintura y este capítulo que es dedicado al cine. ¿No? Lo extraje esta parte que es justamente en donde son las únicas imágenes que hay de Agustín Cuesta. Y como él mismo relata, ellos no solo hacían cine, sino que difundían cine. Entonces, filmaban en 16 milímetros, ¿no? Y iban a los pueblos a proyectar estas funciones, ¿no? Igual tratando de cobrar algo, ¿no? Para mantenerse. Pero siempre la actividad cinematográfica, como él mismo lo relata, era un trabajo de Quijotes, ¿no? De empeñar la filmadora para comprar película y después empeñar el proyector. Entonces, era la forma en cómo hacían cine. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que deseen hacer? ¿Algún comentario? Sí, Camilo. Una duda, maestro, el tema del costo de producción en esa época, más o menos, cuánto salía a producir un noticiero o, por ejemplo, estos tipos de videos en esa época? ¿Tienen ustedes algún dato, alguna cosa? Creo que en el libro de Vilma Granda sí menciona algo, tendría que revisar el dato exacto, pero más o menos el costo de la película en dólares, digamos, una película de 16 milímetros, los rollos eran de 10 minutos, ¿no? Está alrededor de unos $200, ¿no? Puede ser el costo. El costo del revelado, yo calculo que para un rollo de 10 minutos se deben haber, con envíos y todo, gastado unos de $2,000 a $3,000, ¿no? Es el costo de producción, ¿no? Entonces, seguramente ellos cobraban por esto al gobierno unos $4,000 o $5,000 para que les quede un margen de ganancia, ¿no? Pero ese era más o menos los costos, ¿no? Así exacto no los tengo, pero es más o menos lo que cuesta tanto el rollo revelado, ¿no? O sea, se les debe haber ido de $2,000 a $3,000, digamos, en un rollo, unos 10 minutos. Entonces, por eso hacer un largometraje era y es tan costoso, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta?
¿Algún otro comentario que desea hacer? ¿No? Entonces pasemos a ver la biografía un poco de Agustín Cuesta. Ya les comparto para que podamos verla. Eh, Agustín Cuesta Ordóñez nace en Cuenca el 22 de agosto de 1919 y muere en Quito el 14 de mayo de 1989. Su afición por el cine nace desde pequeño proyectando en cines de Cuenca. En los años 40, junto a los hermanos Acevedo en Colombia, con un proyector de 35 milímetros, exhibe películas en todo el Valle del Cauca. En 1948 filma los incidentes posteriores al asesinato de Elías Gaitán. En el año 1949 registra la Conferencia Panamericana de Cancilleres y el Congreso Eucarístico de Cali, que había mencionado. En el año de 1953 regresa al Ecuador y funda la empresa familiar Cuesta Ordóñez. Esta información está sacada de los archivos de Vilma Grande. En Colombia trabaja con equipos de 35 milímetros de los hermanos Acevedo en blanco y negro. En Colombia trabaja con los Acevedo y con su hermano Jacinto. Sin embargo, decidió regresar a Ecuador por la guerra civil en Colombia y los toques de queda. En Quito le compra a Carlos Siman, dueño de Fotosima, una filmadora de 16 milímetros. Más por la cuestión de que no incluía sonido sincronizado, el sonido con el video, con una grabadora aparte resolvido y con un rostro para el proyector podía sincronizar audio y video. Nosotros tenemos este aparato que ellos tenían en 16 milímetros, que en una parte pasaba la película y en otro el sonido. Entonces sincronizaban un poco a ojímetro para que coincida el sonido con mi imagen y proyectaban de esa forma, ¿no? Hizo documentales en todo el Ecuador y a cada trabajo le ponía el nombre de la ciudad más en colores. Por ejemplo, Riobamba en colores, Quito en colores, Ambato en colores, etcétera. Donde lo que buscaba era filmar la fiesta y todo lo que se vea bonito en sí. Y lo más importante para sus primeras producciones fueron la cuestión de los anuncios intercalados en medio del film. ¿Qué eran estos anuncios? O sea, propagandas. Entonces, por ejemplo, en medio de estas producciones, lo que hacían es incluir propagandas, por ejemplo, de vestidos o de tabacos o de licores, ¿no? Que era como promocionaban. Para las proyecciones se usaba un proyector de 35 milímetros adaptado. Trabajó con ayuda de sus hijos, donde su hijo Jaime fue su mano derecha debido a la muerte de su otro hijo Eduardo en un accidente de tránsito. Jaime hacía la parte técnica y Agustín la cuestión administrativa. En un tiempo trabajó con Texaco, tuvo que ser testigo de cómo se recortó su contenido grabado de los indígenas, pues la empresa no le interesaba el folclore. Incluso grabó a 10 trabajadores muertos por lanza de los Aucas. En esa época les llamaban Aucas a los Guaurani. Y debo cortarlo porque a Texaco esto no le interesaba, ¿no? Entonces había una censura de la compañía a lo que trabajaban, siempre hacían trabajos por encargos. Comenta cómo debería darse más apoyo a la industria del cine, como se hace en otros países, y se enorgullece que la mayor parte de sus obras se han exhibido más en el exterior que aquí. Dice estar de acuerdo con que el video es un atentado contra el cine, porque se deja de ser tan minucioso y cuidadoso con lo que se graba y se hace, pues es un trabajo de toma por toma, se necesita mucha concentración, más capacidad técnica y mucho más enfoque de lo que realmente se necesita. Este material es sacado de la Cinemateca Nacional, elaborado por Elena Velasco en 1987. Hasta aquí esta pequeña biografía de Agustín Cuesta. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto de Agustín Cuesta.
¿no? Entonces, pasemos a ver uno de sus trabajos, ¿no? Que es un trabajo muy significativo, que es el primer barril de petróleo, ¿no? Que ese es un trabajo que hizo tanto para la Texaco como para el gobierno. Entonces, veamos este fragmento y seguimos conversando. 16 de junio de 1972 constituye una fecha histórica para la economía ecuatoriana, con la llegada del petróleo desde el oriente a la ciudad de Esmeraldas, desde donde será exportado a los distintos países del mundo. Este hecho histórico será presidido por el gobierno nacional, periodistas e invitados especiales. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre parten para Esmeraldas los funcionarios de las compañías petroleras Texaco y Gulf, señores John F. Caston e ingeniero Bernardo Díaz, en vuelo especial para recibir a las autoridades e invitados. Los periodistas ecuatorianos que representan a los distintos medios de información colectiva nacional e internacional en el aeropuerto departen alegremente y son atendidos por el licenciado Osvaldo Paz y Miño, jefe de información del gobierno, y por el licenciado Manuel Sarmiento, a nombre del consorcio Texaco y Gulf. La partida desde Quito se hace a las 8 de la mañana y en magnífico vuelo los periodistas llegan al aeropuerto de Esmeraldas. En helicóptero se trasladan hasta la estación de Balao, pero antes se deleitan con el paisaje multicolor de la ciudad. En Balao, las banderas de las provincias hermanas de la patria flamean airosas en una mañana de sol. Aquí está el esfuerzo de las compañías Texaco y Gulf cuando después de titánica labor para descubrir el petróleo en nuestro oriente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas y la terminal de Balao, propendiendo al desarrollo socioeconómico del Ecuador. Desde muy tempranas horas, el pueblo ecuatoriano empieza a llegar a la terminal de Balao, ansioso de presenciar tan fausto acontecimiento. Las cámaras de Noticiero Nacional del Ecuador toman estas escenas en las poderosas instalaciones que el consorcio Texaco y Gulf ponen en funcionamiento para recibir el petróleo que genera los pozos perforados de las entrañas selváticas ecuatorianas. Los técnicos ultiman los preparativos antes del arribo del presidente de la República, periodistas e invitados especiales. Los versátiles helicópteros han sido fundamentales en esta trascendental obra que hoy culmina en Balao. Nuevamente, aquí prestan sus valiosos servicios al transportar a los invitados desde el aeropuerto de Esmeraldas. Los primeros en llegar son los funcionarios de Texaco y Gulf, presididos por el ingeniero René Bucaram y doctor Mauricio Pérez a nombre de Texaco, y el señor Ernesto Ochoa a nombre de Gulf. Los aires marciales invaden los ámbitos cuando se rinden honores a los altos jefes militares que hacen su arribo a Balao. Rendimos un homenaje en estos trabajadores ecuatorianos, a aquellos que dejaron sus vidas y su sangre en esta titánica obra. Emoción en los presentes cuando el helicóptero presidencial toca tierra. El primer mandatario del país, general Guillermo Rodríguez Lara, acompañado de los ministros de Recursos Naturales, Defensa Nacional y Finanzas, y altos funcionarios del gobierno y del consorcio petrolero Texaco y Gulf, hace su arribo para el acto que marcará un hito histórico en el país.
Desde una tribuna especial ocupada por los funcionarios, el señor John F. Caston, gerente de Texaco Petroleum Company, pronunció un discurso y entre otras cosas dijo: para las compañías Texaco Petroleum Company y Ecuadorian Gulf Oil Company es motivo de enorme satisfacción participar a usted, señor presidente, y por tan digno intermedio al pueblo del Ecuador, el arribo del primer barril de petróleo ecuatoriano al terminal marítimo de Balao. El petróleo, para llegar a este sitio, luego de emanar de las entrañas de la tierra del nororiente, ha tenido que recorrer 503 kilómetros, cruzar los imponentes Andes, alturas mayores de 4.000 metros, y superar ríos, abismos y montañas del oriente, sierra y costa ecuatorianos. El arribo de este primer barril de petróleo es posible gracias a la anticipada terminación de un proyecto gigantesco en el que se han utilizado las más modernas técnicas de ingeniería, cuantiosos recursos financieros y el concurso humano de alrededor de 4.000 trabajadores ecuatorianos. Señor presidente, tenemos absoluta fe que estos esfuerzos científicos, financieros y humanos representan para el Ecuador un decidido y significativo aporte para su acelerado desarrollo económico y social. Tras este petróleo que hoy llega a Balao, existe una historia de intensos esfuerzos, sacrificios y satisfactorias emociones. También en forma emocionada el señor alcalde de Esmeraldas pronunció un discurso y agradeció a nombre del pueblo esmeraldeño la distinción que se ha hecho al escoger esta región para la terminal petrolera. Los clarines y aplausos se confunden cuando se anuncia que el primer mandatario abrirá la llave que dará paso al primer barril de petróleo. Bien, hasta ahí este segmento de este trabajo de Agustín Cuesta sobre el primer barril de petróleo. ¿No? Después ahí, dura como 15, 20 minutos, pero quería proyectarles por lo menos esta primera parte, ¿no? Eh, en donde vemos claramente cómo se manejaba este tipo de noticieros, ¿no? Eh, sobre acontecimientos, ¿no? Que ya sea que financiaba Texaco o el gobierno nacional, eran propagandísticos, ¿no? Promocionales de eventos que hacía el gobierno, o en este caso esta compañía, ¿no? Que fue un acontecimiento, sí, importante para el país por todos los recursos que venían al país. Es más, o sea, a partir del petróleo en el Ecuador comienza todo un desarrollo, tanto en las ciudades como Quito, Guayaquil, un desarrollo tecnológico también, pero también las consecuencias que ha dejado este petróleo, ¿no? En regiones como Lago Agrio sigue habiendo la misma pobreza y no se diga en Esmeraldas. Y siempre cómo se manejó también estos recursos. El, eh, el, eh, el golpe que ustedes vieron, o la noticia esta del golpe militar de González Alvear que le trata de dar a Rodríguez Lara, se produce en el año 75. ¿No? ¿Y por qué se produce este golpe militar? Por los intereses económicos, o sea, porque el petróleo dejaba mucha plata y los funcionarios eran, en esa época se llamaba CEPE, eran los que más ganaban, ¿no? Trabajar en CEPE era hacerse millonario, ¿no? Y ahí escuchamos
estos nombres de familias como los Bucarán, ¿no? Que siempre han estado alrededor del poder y del gobierno. Eh, Después de que se dio esta intentona militar, ¿no? Del año 75, eh, el triunvirato militar le tumba a Rodríguez Lara, que fue en el año 76, ¿no? El triunvirato militar fue del 76 al 79. Igual, o sea, siempre, yo recuerdo una profesora de dramaturgia, una profesora brasileña que tenía, que decía, nadie, nadie se muere por amor. Todos los crímenes son por intereses económicos. Y eso es cierto, ¿no? Todo golpe de Estado, toda guerra, inclusive en el mundo, son por intereses económicos, ¿no? En eso no hay que confundirse. Bueno, pero me estoy desviando del tema. ¿Qué les parece o qué apreciación tienen de este trabajo de Agustín Cuesta, ¿no? Doménica, por favor. Bueno, a mí me hace pensar un poco en el poder de la narrativa, en el poder de implantar a través de un noticiero o comunicando, un medio de comunicación, a través de este acto de comunicación, cómo se puede implantar una narrativa y cómo puede influir tan fuerte, sobre todo con algo tan importante para nosotros como lo es el petróleo y cómo eso impacta a nuestro país. Entonces, me hizo como pensar mucho en que si en ese momento esta era la única forma en que las personas podían conocer de lo que pasaba en el país, esa delgada línea, ¿no? De el poder implantando cierto tipo de narrativa y eso creo que hasta ahora nos alcanza, sobre todo a nivel de petróleo, ¿no? El tema de la contaminación con el petróleo, lo que hizo Texaco. Hay muchísima gente que por este tipo de narrativas está a favor de ese tipo de cosas o desconoce de todo el daño que se ha hecho, todo lo grave que ha sucedido y que ha dejado sobre todo esta empresa aquí. Entonces, eso me hace pensar mucho en eso y al mismo tiempo, no sé si simultáneamente habían intentos también de cine nacional de ficción o era todo como dominado, por así decirlo, por estos noticieros. Bien, empiezo por lo último. Sí, a ver, la mayoría de cosas que se hacían en esa época, eh, sí, eran los noticieros. O sea, ¿por qué? Porque para hacer un noticiero tenía que haber una empresa como Texaco o el gobierno que financiaba, o sea, eran propagandísticos. Y lo que usted marca es real hasta ahora, o sea, el poder marca una línea, una propaganda y la gente se convence o está convencido porque es la única fuente de información. Si nos podemos a ver en la actualidad los canales de televisión o en redes, la propaganda del gobierno es la que manda, la que determina, ¿no? Y es un poco la oficialidad, ¿no? Si hubieron intentos de hacer ficción como los de Santana, y alguien y que vamos a verlo y que trató de hacer ficción, pero no aquí en el país, sino en el exterior, fue Demetrio Aguilera Malta. Entonces, Demetrio Aguilera Malta filmó en Colombia, filmó en México, hizo producciones, intentos de hacer ficción. También Ernesto Albán, ¿no? Y Jorge Fegan son actores ecuatorianos que trabajaron en México, porque México tenía toda una industria, y ellos lo que trataron de hacer es traer producciones acá. Y hay algunas películas que se trajeron, ¿no? Acá, o sea, en coproducción con México, ficciones, ¿no? Pero eran películas que en México son consideradas, cuando, ¿se acuerdan cuando les pasé esa historia del cine mexicano? Son consideradas como cine B,
porque son este cine en donde ponían cantantes, Enrique Guzmán en esa época, ¿no? O traían estos de Cachascán, por ejemplo, El Santo vino a hacer una película acá en Ecuador, ¿no? El Enmascarado de Plata que le decían en esa época. Entonces, esas son las producciones, digamos, de ficción que se hicieron en esos años 60, 70. En Ecuador realmente comienza como una conciencia de hacer cine en los años 80, ¿no? Y hay igual una coproducción con México que se llama Nuestro Juramento, que hizo un productor ecuatoriano, García, con, con producción mexicana, pero realmente es una producción mexicana porque el actor principal, todos los técnicos y todo vino de México, ¿no? En, en más o menos años 80 y qué será, 81, 82, es que se comienza a hacer una cierta producción acá en Ecuador, pero sobre todo cortometrajes, ¿no? De ahí aparece Daquilema, Don Eloy, Montonera, que ya es como una conciencia más nacional de los realizadores ecuatorianos. Entonces, más o menos esa es la historia de esos años. Bien, vamos con David, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, me llama la atención, sí, la forma narrativa del film de esta época. Me llama mucho la atención, es muy bonito la estética, que claro, nos hace como irnos al pasado, esa narración, ese timbre de voz que automáticamente uno lo escucha y vuela en la mente al pasado. Me pareció como te digo, muy interesante a pesar de estar en blanco y negro. Nos trae mucha emotividad y es lo que se quería, ¿no? Lo que ellos querían es hacer sentir al ciudadano ecuatoriano orgulloso del avance tecnológico que se venía. Y yo creo que se cumple, ¿no? O sea, con las herramientas y con los recursos estilísticos para la época, yo creo que se cumple y yo pensaría que si comparamos esa producción de los mismos años con producciones extranjeras, pues la calidad es excelente y eso llama mucho la atención. Como digo, dentro de esa estética que se manejaba en esos años, yo creo que es una producción muy bien realizada. Los objetivos que persiguen, que como te digo, es yo como productor, como productor audiovisual, siempre estoy tratando de buscar generar emociones dentro de la gente y un poquito es de eso lo que pasa ahí, ¿no? Al menos a mí sí me interesó eso de ver y ya llegaba el presidente, ¿no? En el helicóptero y el himno nacional en la parte más emotiva, o sea, todos esos tipos de recursos narrativos, como te digo, yo creo que están muy bien realizados y la emotividad, aún estando en otro tiempo, yo creo que sí nos llega, ¿no? Sí, gracias, David. Sí, o sea, eran profesionales en su campo, en lo que hacían, ¿no? Y evidentemente, no solo en este, en otros trabajos que ojalá haya oportunidad de enseñarles, cumplen con todos esos requisitos, digamos. Eran promocionales de la época y lo manejaban muy bien. No, no sé si se fijaron, por ejemplo, hay esa toma que cuando dice que llega el helicóptero, hay esa toma de la niña mirando hacia arriba, ¿no? O sea, son pequeños detallitos que justamente eso, marcan esa emotividad, ¿no? Entonces, como les decía, muchas veces en las imágenes no hay nada al azar, sino que el realizador o el productor pensó cada uno y el guionista pensó cada uno de esos detalles para ponerlo. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer de esto o de lo que hemos visto hasta aquí? ¿No? Bueno, yo sí quisiera pasar a hablar de los trabajos finales de ustedes, porque no todos han presentado sus propuestas y ya nos queda realmente poco tiempo, ya nos queda 3 semanas para terminar este taller.
Y si ustedes no avanzan con eso, no vamos a llegar, ¿no? O sea, por lo menos como les decía, tener un primer tratamiento o un esbozo del proyecto de investigación que quieran realizarlo, sea escrito o sea audiovisual. Pero como todo es un proceso y si ustedes no le dedican tiempo o trabajo a esto, no se va a poder cumplir con los objetivos, ¿no? De tener trabajos finales que podamos presentar. Y bien, estos minutitos que nos quedan, si quisiera, si alguien tiene una propuesta que quiera ya presentarla, comentarla, lo podemos hacer. ¿Nadie? No creo que nadie. ¿Puede ser yo mismo, por favor? Y ya David, sí, le Ok. escuchamos. A ver, les voy a leer un O extracto quiere, que o encontré. quiere compartir, si quiere le hago para que comparta. No, me gustaría solamente que lo Bueno, escuchen, ¿ok? ya, de Ya, acuerdo. esto está, es tomado de un periodista local, ¿sí? Que sacó justamente una crónica acerca se llama así, el popular teatro popular. Cayambe, años 1960. Tenía un solo cinema cerca de la plaza de la iglesia principal, conocido como el Teatro Popular, de propiedad de don Arturo Espín. En ese espacio se pasaban las películas de moda y también se hacían eventos de presentaciones artísticas. Era la época antes que los cayambeños tengan una TV en la casa y el cinema funcionaba solo sábado y domingo. Curiosamente, la luneta era un balcón y la galería en el primer piso. Tradicionalmente, en los otros cinemas de Quito era lo opuesto. Siempre pensé que este detalle nos hacía algo diferentes. Habíamos interpretado la diferencia social y precios, opuesto al resto del país. Durante la semana ponían un póster en la Plaza de los Bizcochos, actual Parque 23 de Julio, anunciando las nuevas películas a ser proyectadas el próximo fin de semana. En aquella época, muy apreciadas eran las películas mexicanas, Cuando los hijos se van, Santo el enmascarado de plata, Gastón Santos, las de Cantinflas, etcétera. Las romanas, especialmente las que proyectaban por Semana Santa, grandes obras del séptimo arte como Ben-Hur, Los Diez Mandamientos con Charlton Heston y Yul Brynner, Espartaco con Kirk Douglas y joyas más del cine mundial. Estaba ubicado en la calle Rocafuerte y Sucre, actual centro de vendedores autónomos, y quien proyectaba las películas era el señor Eduardo Arcos. Claro está, Cayambe no tenía, perdón, no es dice, mi abuela siempre amó el cinema, las películas y solo en situaciones graves dejaba de llevarme a ver las películas. Hay que entender que vivíamos en Ronda Esquina, camino a Juan Montalvo y en las frías noches que salíamos del cinema después de la medianoche, buena parte caminábamos en calles sin luz y en caminos de Chaquiñán. Es uno de los textos con los que estoy trabajando. Ahí me dan algunos nombres. Entonces, lo que estoy tratando ahorita es de ubicar a los parientes de justamente de la persona que fue el dueño del cine y de la persona que era el proyector. De la persona que fue el proyector, sí lo conocía, pero lastimosamente ya falleció. Entonces, trato de buscar, de seguro don Arturo Espín también le conozco a la familia, pero eh, también ya falleció. Entonces, de lo que se trata aquí es de la premisa de la que parto para el trabajo es dejar una huella justamente de archivo, porque si nuestros padres no cuentan esto, las nuevas generaciones, pues van a desconocer totalmente de la existencia y como ven, hay algunos relatos que de seguro tendremos un montón de cosas y anécdotas, ¿no? Que pasaron en en el teatro popular. Me gustaría indagar, ver qué encuentro, ¿no? Estamos con esa premisa, la investigación me llevará por, quién sabe, por algunos caminos, pero desde ahí es de donde estoy, está planteado mi documento con los objetivos y el resto de cosas partiendo de esto, ¿no? Entonces, sí, eso quería compartir, Carlos y compañeros. Ya, gracias, David.
Bueno, si es que ya tiene el esbozo del proyecto, si ya lo sistematizó, el siguiente paso sería con estos datos de la investigación que usted va a hacer y hacer como una propuesta, porque tengo entendido usted va a trabajar un tema audiovisual, ¿no es cierto? Hacer entrevistas y eso. Entonces, Sí, justamente. el segundo paso que habría que hacer es tener como ya un guión con la investigación que usted tenga, ya tener un guión, voy a entrevistar a tales personas sobre esto, ¿no? Entonces, tener eso, por lo menos un esquema de guión para que pueda avanzar también en el proyecto y mandarnos esa parte ya con la investigación que haya hecho, ¿no? De eso, del esquema del guión. Esa sería la segunda parte que habría que hacer. Bien, gracias, Ok, David. Carlos, gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir su proyecto o comentar su proyecto? Vamos con Doménica, por favor. Bueno, el título tentativo que yo le he puesto al proyecto es Más allá de Guayaquil, el cine en las zonas rurales cercanas a la urbe porteña. Entonces, un poco el enfoque es investigar o conocer si existieron circuitos de exhibición cinematográficos en zonas rurales cercanas a Guayaquil, cuáles fueron sus características, qué veía, cuál era la recepción de la gente en torno a esto. Y un poco yo estaba sacando esta idea de investigación por lo que leí en los textos de Vilma Granda, que allí ella menciona brevemente sobre un realizador, Agustín Cuesta, que él proyectaba en los pueblos aledaños de Cuenca. Entonces esto me hizo pensar en que en Guayaquil tal vez también hubo personas como él que proyectaban cerca de la ciudad. Sí, Pero Tramontana hacía eso. Tramontana llevaba también cine a los pueblitos. justo hoy que vimos la biografía de Tramontana lo mencionó. Entonces me pareció súper interesante porque eso me dio la idea de tal vez ubicar personas y hacer como primero un mapeo, ¿no? De cuáles son estas zonas rurales cercanas a Guayaquil, porque me gustaría también visitar estas zonas y tal vez tomar testimonios de las personas para ver un poco más la parte social, o sea, combinar como la parte bibliográfica y también la parte de la recepción de la gente. Entonces, quiero ir, por ejemplo, al Archivo Histórico del Guayas, que está acá, una sede en Guayaquil, para leer un poco sobre el libro de Jorge Suárez, leer a otros investigadores como Cristian León, que usted justo también me pasó un texto, revisar también esa información y también irme a como a estas zonas a ver qué puedo encontrar allá. Bien, le doy un dato. Creo que en la Universidad de las Artes alguien estaba haciendo alguna tesis, no así concreto como esto, pero alguna tesis al respecto, ¿no? Entonces sí sería bueno que averigüe también en la Universidad de las Artes, en la Facultad de Cine, si es que hay algo, alguna información al respecto de esto. ¿No? Eso le puede ayudar. Y lo que sí quisiera pedirles es que vayan avanzando con sus proyectos. O sea, si ya investigaron algo, si tienen algún material, vayan sustentando esto, digamos, como no va a ser un proyecto de tesis, pero sí como un proyecto de investigación que vayan, todo lo que van avanzando en el trabajo, vayan aportando para el trabajo final. Eso les quería pedir. Bien, vamos con Gabriel, por favor. Sí, Carlos. Bueno, lo que yo planteaba hacer es un audiovisual, documental. En este caso, bueno, yo soy de Cuenca y bueno, bajo la premisa que usted nos contaba, pues de rescatar la memoria, sobre todo con fotógrafos de cantones, de pueblos. Justamente me proyectaba hacer algo con ellos, en los 15 cantones que hay acá, pues bueno, visitarlos y
ubicar a los fotógrafos, digamos que por lo general siempre se encontraban alrededor de las plazas, en las zonas aledañas de la iglesia central de cada uno de estos pueblos, pues ver su trabajo, su trayectoria, las fotografías que han podido documentar y un poco llegar a hacer un compilatorio de todos estos fotógrafos, hacerlo uno por cada cantón para obviamente tampoco explayarme tanto y bueno, pues por ahí iba enfocado pues mi trabajo. Esta semana tuve ya unos dos acercamientos en dos cantones cercanos a Cuenca, en donde pues ya hice los contactos para pues la siguiente semana grabar y también me preocupaba un poco porque acá en Cuenca como tal, al ser ya una ciudad más grande, hay algunos personajes que bueno, estoy en duda sobre cuál elegir o cuál puede ser el referente acá. Entonces, bueno, eso es un poco lo que está planteado de mi parte. Gabriel, ¿y qué personajes tiene como referentes que dice que para esta investigación? Bueno, acá en Cuenca, pues está el, hubo el fotógrafo Tello. Bueno, el hijo es, bueno, y el papá ya falleció, pero bueno, el hijo fue profesor mío, es Ricardo Tello, que es periodista fue para El Universo, me parece. Y entonces a través de él era el acercamiento más, bueno, por el cual me estoy un poco inclinando, ¿no? Para poder a través de él llegar a la fotografía y el trabajo de su padre. Sí, de ahí acá hay otros fotógrafos como Gustavo Landívar, que también tienen alguna trayectoria importante, que también podría hacer ese acercamiento, pero justamente estoy en esa disyuntiva de por dónde acercarme. Ya, a ver, yo creo que si hace de todos los cantones es bastante ambicioso, ¿no? Yo lo Ujú. que le recomendaría como trabajo es que escoja, no sé, uno o dos cantones máximo para hacer este primer trabajo. De pronto, con esa experiencia puede usted expandirse más el proyecto. Pero mi consejo es que ahorita coja uno o dos. Segundo, en la Casa de la Cultura yo di un taller en Cuenca y ya hicieron un trabajo sobre alguna memoria fotográfica de algún cantón cercano. Entonces sería bueno que tome contacto también con la Casa de la Cultura y averigüe este trabajo. Yo debo tener esa copia, pero no sé dónde, tendría que buscarlo. Este trabajo en donde vinculaban a una chica, una fotógrafa de Cuenca que había hecho algo sobre la imagen de Cuenca. No recuerdo ahorita el nombre. Pero ya le digo, hicieron estudiantes que un taller que yo di en la Casa de la Cultura de Cuenca y entonces averigüe sobre este trabajo que de pronto le puede servir de base, ¿no? Cómo hicieron y tener algunas ideas sobre eso. Y eso, que pueda de pronto concentrarse no en los 15 cantones, sino uno o dos que pueda hacer un trabajo más concreto y dependiendo de eso ya ampliar a otros sectores. Eso. Bien, Perfecto, gracias. vamos con Lorena, por favor. Gracias, Carlos. Por saber, por favor, tu opinión sobre esto que te había mandado del proyecto final. Que cuento chico, historia larga sería sobre una exposición de un problema sistemático de estafa en derechos autorales, patrimoniales y conexos, de dos obras que tuve el mismo inconveniente, ambos salidos de compañeros de la San Francisco. Entonces hablé sobre este tema con Juan Martín. Una de estas obras del director de arte fue el Roberto Frisone. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Dejémosle más bien como para hacer una especie de homenaje ya son como 15 años de la primera obra. De la segunda, esta fue recién en el 2023, pero es más o menos el mismo patrón de comportamiento. Entonces yo quería como hacer de este estudio parte de una propuesta de que la San Francisco refuerce esta educación en la ética, que no está siendo dada dentro de las aulas o no está siendo reflexionada tal vez.
Entonces, esa es un poco la propuesta, pero no sé desde tu perspectiva y la necesidad del aula, cómo le veas. Ya, verás, ahí yo creo que hay que manejar esos temas con pinzas. ¿Por qué? Porque estás involucrando a una institución como la San Francisco y un trabajo como esos puede llegar a tener implicaciones legales. Sano consejo, yo diría que consultes primero tu trabajo con alguien jurídico, algún abogado experto en el tema de derechos de autor, porque, por ejemplo, si tú dices que se ha vulnerado derechos y es con gente de la San Francisco, ellos tranquilamente, si es que no está bien sustentado, fundamentado eso, te pueden hacer una contrademanda por difamación y eso tiene implicaciones inclusive penales. Entonces, yo sí te aconsejaría que primero consultes con un abogado, sea abogado general o mejor si es de experto en el tema de derechos de autor, para que puedas enfocar bien tu proyecto, ¿no? Eh, eh, eso te diría primeramente, o sea, ver esa parte jurídica para que Ya. puedas seguir tú en la investigación de eso. Ahora verás, Carlos, Sí. en estas no, que chuta, claro, no, para la ley del más vivo siempre hay otro más, ¿no es cierto? Entonces yo ya di este paso que me cuentas, yo ya hablé con las abogadas del Senadi y ya me dieron todos los artículos que ellos han faltado y todo lo que les puedo, los 10 artículos que se han ido en mi contra y las sanciones que les pueden dar de forma primero autoral y después de civil. Entonces, un poco hablando de este lado de la jurisprudencia. Sin embargo, en todas estas averiguaciones también descubrí un hueco en el sistema, y es que el sistema no refleja las duplicaciones de las obras. Es decir, yo puedo registrar una misma obra como debió haber sido registrada desde el día cero y hacerlo de forma correcta. Entonces, ¿qué es el camino por el que yo estoy pensando salirme? La verdad, porque a mí me parece también bastante, aparte de emocionalmente doloroso tener que estar perdiendo tiempo en estas cosas de jurisprudencia. El lado de las leyes en Ecuador sí es bien escabroso así, pero yo necesito seguir trabajando culturalmente con las obras. Al fin de cuentas es mi trabajo y yo necesito rentar para vivir, o sea, así de sencillo. Claro. Entonces, en ese sentido, no sé si se podría hacer una presentación académica sin que pueda la San Francisco tomar represalias o algo así. Es que eso te digo, esos temas son bien escabrosos y toma en cuenta otra cosa, que este país las leyes es pal de poncho. O sea, lamentablemente en nuestro país las leyes son para el que tiene plata. O sea, en este país no hay justicia, tú puedes tener la razón, pero igual va preso. Es como se maneja en este país, lamentablemente es así. O sea, la gente que tiene poder, que tiene, es la que saca sentencias a su favor. Y si tú, Claro, compran jueces y así por de eso, frente. por eso te digo, entonces, ojo, no solo esto que dices, yo consulté en el Senadi, sí, porque el Senadi te puede decir las maravillas, pero otra cosa es cuando ya te enfrentas a un juicio. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que te recomendaría es en este proyecto tener un abogado experto en el tema de derechos de autor que te asesore bien en lo que vas a hacer. Porque ya te digo, como tú mismo dices, esos temas son bien escabrosos, pero son los que determinan. O sea, yo tuve un caso de un compañero que se metió con un agente, digamos, de plata, y él un poco igual dijo, no, pues es mi participación, yo cojo de parte mi participación. Y esta gente le metió un juicio que el tipo tuvo que irse a Estados Unidos porque si no caía preso. Entonces, por eso Ya. te digo, ojo con esas cosas, no son así tan a la ligera, sino que Ajá.
averíguate y consúltate bien, porque esos temas, como te repito, yo ya he visto casos en donde la gente ha tenido que salir huyendo de este país porque si te enfrentas a un grupo poderoso, tienes Ajá, las de perder. te entiendo. Ahora, Carlos, ¿la Cinemateca tiene un ámbito de asesoría legal o en esta rama? ¿O tú me puedes tal vez dar el alcance de esa información? No, lamentablemente no. O sea, la Cinemateca se encarga del archivo y el departamento jurídico de la Casa de la Cultura es para toda la Casa de la Cultura. O sea, como Cinemateca no tenemos como un departamento jurídico. Ahí lo que tendrías que ver es eso. Ah, hay un grupo de la gente de teatro que tienen un abogado experto en el tema de derechos de autor. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero hay un grupo y una asociación de la gente de teatro, de los actores, que inclusive le ganaron un juicio a TC Televisión por el tema de derechos. Yo lo que te aconsejaría es que te contactes con ellos para que Ya. te puedan de pronto asesorar. Ah, ya, gracias. Son del grupo del teatro que está dentro de la Casa de la Cultura. No, ¿No? no es de la Casa de la Cultura. Esa parte es una asociación de actores y gestores Ah, culturales. los de Uniarte serán. Uniarte, ellos. Yo, Ah, ya, yo ya, lo que te ok. aconsejaría es consulta con ellos, porque ellos sí tienen abogados expertos en el tema de derechos de autor. Sí, sí, ajá, ese ves que sí consulté con ellos, ajá, pero no supieron, poder guiarme con este caso en específico. O sea, es un poco diferente, digamos, el cobro de regalías a los canales de televisión en el aspecto actoral que este tema de perjuicio de derechos patrimoniales. Pero Carlos, un poco el tema para el objetivo de tu taller, ¿estaría bien el tema? ¿Lo puedo presentar de la forma en la que me sugirió Juan Martín? ¿Estaría bien así? Ahorita no lo tengo a mano, pero lo reviso y ya te escribo por interno. Ya, ok, Eso no. listo. Muchísimas gracias. Ya, Listo. gracias. Vamos con Fabián, por favor. Fabián, le escuchamos. Creo que se fue Fabián. Bien. Fabián está. Sí, Ya le escuchamos, Fabián. ya Carlos, yo tengo, desde que llegué aquí a Morona, Santiago, más o menos unos 15, 16 años, he visto cómo la carretera en la cordillera de Transputucú, Macuma, y ahora están construyendo la carretera Macuma-Taisha. Entonces tengo muchas material que he ido grabando cuando he ingresado. Originalmente entré a hacer una investigación del impacto de la mujer hacia la ciudad y todo el impacto socioeconómico. Eh, y en ese recorrido he grabado algunas cosas. Desafortunadamente grabé en HD Cam, son los cassettes, y quería ver la manera de cómo recuperar esas imágenes. Y como tengo acceso a la comunidad Shuar, quiero desarrollar un documental de, de la, de la vía Macuma hacia Macuma. Y en ese proceso ver cómo la gente ha ido cambiando sus costumbres, qué es lo que ha pasado con las vidas de aquellas personas que antes caminábamos y ahora hay un pavimento hacia Macuma. Este año, como trabajo en el gobierno provincial, se tiene planificado hacer la carretera hasta Taisha y veo cómo ha sido la deforestación, cómo se va dando la deforestación. O sea, es un tema bastante interesante que me gustaría plantearle en tu proyecto. Voy a sentarme, desgraciadamente, como mi trabajo es bastante intenso, escribir un guión y recuperar todo el material. He empezado a hacer unos pequeños cortes
de revisando entrevistas con personas que, que han vivido en la carretera y de pronto su terreno estaba ahí, de pronto ahora pasa, pasa la carretera por ahí. Entonces, quería consultarte si sería un buen proyecto como para seguir desarrollándolo. Ya, un poco lo que les decía a todos, tienen que tener vinculación con lo de rescate y preservación. Entonces, por ejemplo, si tú dices que tienes un material desde hace 15 años que has seguido grabando eso, entonces enfócalo también por ahí, o sea, por la cuestión del archivo que tienes y valorar ese archivo. Sí, eso sería importante, que valores tú el archivo que tienes y yo lo que te recomendaría es, porque si tú vas a seguir filmando y eso, es un proyecto que se va a alargar. Entonces, por temas concretos para este taller, yo lo que te sugeriría es que te enfoques en el archivo, en lo que ya tienes, y con ese material hagas una propuesta de valorizar o editar una primera parte de lo que tienes y eso presentarlo como tu trabajo. Sí, igual tienes que hacer un guión, un pautaje de lo que tienes, ¿me entiendes? Entonces, enfócate de pronto en lo que tienes y dale una estructura a lo que tienes. Y con esa base podrías de pronto enfocar como una segunda etapa de seguir filmando o haciendo un documental. Ahora, Carlos, el problema que tengo es que tengo en cassette, no tengo la manera como transferir esa información, porque antes venían las tarjetas de estas de Firewire, pero no he logrado todavía hacer este proceso de digitalizar este material que tengo. Tengo como una caja, un cartón de todo este material y no tengo acceso a poder revisar. A ver, lo que podríamos hacer es toma una foto del material que tienes y manda las especificaciones técnicas. Y yo podría ver con los técnicos acá de Cinemateca si es que hay ese equipo, si se puede digitalizar ese material. Entonces, lo que podrías hacer es enviarnos ese material, digitalizarlo y te enviamos nuevamente ese material para que lo puedas trabajar. Ya, o por lo menos, porque yo tengo o sea, tengo para meter el cassette de los HD Cam, pero no tengo la tarjeta de salida hacia la computadora. Ya, pero por eso te digo, o sea, nosotros lo que podríamos hacerte, si me mandas, tómale foto a los cassettes o a las tarjetas, a lo que tengas tú, y ver si podemos nosotros digitalizarte acá y reenviarte ya el material digitalizado para que tú puedas hacer ese trabajo de pautaje y de revisión de ese material. Perfecto. Ok, listo, Entonces, listo. haz eso, mándanos las especificaciones técnicas y yo consulto acá con los técnicos si podemos digitalizarte ese material y mandarte igual ese material. Se podría coordinar. ¿Tú tienes contacto o acceso a la Casa de la Cultura ahí en Morona o no? Sí, 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 claro, que sí. Sí, sí, claro, es un amigo, es el director. Ya, entonces podría ser a través de ellos, que se mande a través de ellos para que sea más fácil todo. Ya, ¿No? listo, listo, Y listo, Carlos, voy a nosotros revisar. también te mandamos a través de ese medio el material ya digitalizado, si es que podemos lograrlo. Genial, listo, listo. Ya, muchas Ya, gracias. bien. Bueno, ya por la hora ya nos hemos pasado. Entonces, lo que quiero pedirles es que no se descuiden en sus trabajos finales, o sea, aprovechen el taller, porque como les repito, ya en unas 2 semanas terminamos el taller y sería bueno que puedan concretar sus trabajos o por lo menos hacer una primera presentación. La idea es que la gente que pueda terminar en video sus trabajos, podamos hacer una presentación en la Cinemateca Nacional de los trabajos finales. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles su participación y no se olviden de mandar la captura de pantalla para yo poderles enviar la tarea esta semana.
Gracias y una buena noche con todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches con todo.